es difícil decir cuál sea la reacción de estas guerrillas. Es claro que ella era muy cercana a los que se desmovilizaron, que hacen parte de ese acuerdo de paz del 2016, todo Ujú. el secretariado de las FARC, que finalmente pues entrega sus armas y es de público conocimiento la relación muy cercana, de gran amistad que ella tenía con ellos. Ahora, ¿cómo queda Colombia? Colombia muy sorprendida porque Piedad Córdoba era una mujer fuerte, activa y muere de un ataque cardíaco al parecer. Obviamente, Fulminante. Ujú. sí, pero ahí también hay todo tipo de especulaciones porque no se ha visto el cuerpo de Piedad Córdoba. Hay quienes especulan sobre si está muerta o no está muerta. En fin, eso hace parte, digamos, de lo que siempre sucede en Colombia. Eh, Hemos tenido una tradición de desapariciones de grandes delincuentes en Colombia, por poner un caso, el de Carlos Castaño, el de su hermano, que un día los dan por muertos, pero nunca aparecen los cuerpos. Y hay quienes piensan que simplemente se desaparecieron para poder salir del país y vivir tranquilamente con la fortuna que habían hecho. Ujú. No sé cuál sea el caso de Piedad Córdoba, pero sí creo un fuerte impacto en Colombia. ¿Cómo podría evaluar en el caso de Piedad Córdoba, cómo podría evaluar el impacto en Colombia, la huella que deja más bien, las acciones de Piedad Córdoba, que se definía como una izquierda liberal, pero vemos que era la mediadora entre las FARC y el gobierno de Álvaro Uribe en las negociaciones, en un momento donde no se hablaba mucho sobre una paz negociada, lo planteaba, pero vemos también las consecuencias de esa paz negociada con las FARC, las consecuencias que ha habido con las disidencias en Colombia. ¿Cómo consideraría la huella de alguien que literalmente en su momento le intentó dar un buen rostro al mismísimo diablo, que eran que fueron la guerrilla colombiana? A ver, el legado de Piedad Córdoba es bien confuso, bien contradictorio, en particular porque es como si tuviera dos caras. Hay una cara que es la de una Piedad Córdoba muy cercana a Hugo Chávez, Ujú. pero tratando de utilizar esa cercanía y su cercanía con las FARC para facilitar la liberación de secuestrados. Ahora, en el caso mío, y es por eso que la relación con Piedad para mí es bastante complicada. Piedad y yo fuimos colegas de congreso, fuimos, yo diría, amigas, en el sentido de que compartimos debates, nos encontramos en ciertas posiciones de oposición con el gobierno de ese momento. Y en particular ella es la que me lleva a conocer a los miembros del secretariado de las FARC. Esto es cuando hay un proceso de paz con Andrés Pastrana y las FARC. Las FARC están en ese momento en lo que se llama una zona de distinción y la gente iba a hablar con ellos, es decir, habían empresarios que iban, gente del extranjero, periodistas y Piedad iba mucho y en ese contexto me invitó a acompañarla y yo pude conocer años antes de mi secuestro a aquellos que iban a ser mis secuestradores. El tiempo pasa, yo tengo un cautiverio muy difícil, muy duro. Fueron 6 años y medio de una incesante tortura. Em, y obviamente pues son 6 años de separación con mi familia que ellos por su lado también viven una pesadilla. Piedad se vuelve muy amiga de mi mamá y ellas dos comienzan a recorrer eh, gran parte de América Latina. Se abren las puertas para mi mamá en el sentido de que los presidentes quieren entender qué es lo que está sucediendo con los secuestrados en Colombia. Ella da su testimonio, Piedad Córdoba la acompaña y conoce a toda esa ola de izquierda latinoamericana, Cristina Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez, también a Michelle Bachelet, en fin. Y, y a mí me liberan. Y a mí me liberan por una operación militar extraordinaria. Yo creo que es una operación de rescate de antología. Creo que ha sido la más espectacular. Em,
y no, más bien de este siglo, porque fue en el Mm. 2008. Pero digamos que realmente es algo impresionante y nos logran liberar sin disparar un solo tiro a 15 secuestrados, incluida yo. Yo salgo de Colombia muy traumatizada, muy golpeada por esos años de secuestro y mi única, digamos, agenda o obsesión es volver a reconstruirme como ser humano, poder volver a restablecer una relación y recomponer la relación con mis hijos, que también están muy golpeados. Es decir, es un trabajo que dura muchos años. Ese es, digamos, la tela, el telón de fondo de la relación con Piedad Córdoba. Y un día, un periodista, ahora yo estaba muy desvinculada de Colombia, y esto lo repito porque es la razón por la cual yo no sabía todo esto que ya mucha gente ya sabía en Colombia, cuando el ejército colombiano da de baja a Raúl Reyes, que era el segundo en comando de las FARC, incautan su computador y ahí encuentran todas unas conversaciones y en particular las conversaciones con una persona que se hace llamar Teodora Bolívar. La Claro, inteligencia militar del país, de Colombia, identifica a Teodora Bolívar como Piedad Córdoba. Y en esas conversaciones, de las cuales, es decir, yo pude leerlas, las tuve en mis manos, las tengo, eh, Teodora Bolívar le solicita a las FARC que no me liberen y que no lo hagan y además con unos comentarios muy duros cuando uno los lee y uno es el protagonista de esos comentarios. Yo en ese momento estaba muy enferma, había habido una prueba de supervivencia que había salido, yo me veía bastante afectada y el comentario de Teodora Bolívar es decir que Ingrid no debe ser liberada y que en realidad si estoy flaca en esa prueba de supervivencia es porque yo siempre he sido flaca. Dice, ella siempre ha sido flaca, eso no es motivo para que la libere. Em, y se me informa que Piedad Córdoba es Teodora Bolívar. claro. Eh, Sí, ujú. Señora Bentancur, para ir avanzando también en la entrevista, eh, es bastante fuerte e impactante, ¿no? Ver que tal vez quien acompañó a su madre era quien también tenía vínculos con la misma guerrilla y pedía que no la liberen. Pero no, así no, como... mi mamá nunca tuvo vínculos con las FARC. No, Piedad no, Córdoba hablo sí. de Piedad, que la acompañaba Sí. justamente en este proceso de buscar su liberación. Pero así como también es confuso, por ejemplo, el legado, como usted lo ha señalado, de Piedad Córdoba, también resultó confuso las declaraciones del mismo presidente Gustavo Petro hacia Piedad Córdoba, porque habla que su cuerpo y su mente no resistieron a la presión de una sociedad anacrónica que aplaudía los ajustamientos de jóvenes que odiaban el diálogo y la paz. ¿A qué se refería el presidente Gustavo Petro cuando da estas declaraciones? Pues esas declaraciones de Gustavo Petro son realmente muy difíciles de entender porque es como si él quisiera crear una cortina de humo eh, tratando de ligar lo que no es posible de ligar. Es decir, Piedad Córdoba fue una mujer muy exitosa. Ella era afrodescendiente, pero era, su mamá eh, era paisa, antioqueña, y su papá era del Chocó, y por el papá creo que era Ujú. afrodescendiente. Entonces ella tenía esa mezcla de esas dos culturas. Una mujer muy inteligente, muy capaz. Pero la verdad es que Piedad Córdoba en algún momento de su vida decide tomar un camino que va a ser el camino que Colombia cuestiona, el camino del enriquecimiento ilícito, el camino de una complicidad con Hugo Chávez para robar muchos recursos, mucha corrupción de Venezuela y limpiarla, entre otras, a través del Ecuador, porque el Ecuador tenía en ese momento ya estaba dolarizado y hacen una triangulación donde ella eh, tiene evidentemente un hecho de enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia la investigaba a ella en el momento de su muerte por falsedad en documento público, por peculado, por apropiación, em, eh, por obviamente enriquecimiento ilícito. Había también el tema de la FARC política, porque ella
esa relación con las FARC la había utilizado no solamente para tener y apoyar acciones de las FARC que fueron consideradas como traición a la patria, sino también en el caso de los secuestrados, era muy claro que esa cercanía que ella obtuvo con las familias nuestras, en particular con la mía, le servía para obtener información que ella después le llevaba a las FARC y le permitía a ella tener como un apalancamiento para poder usar las liberaciones nuestras en algo que después lo explicó su asesor, que se va a los Estados Unidos, se protege en Estados Unidos y hace declaraciones y lleva su testimonio a la Corte Suprema Colombiana, en la cual él explica que para Piedad nosotros éramos un botín de guerra para ella y que ella utilizaba la liberación de los secuestrados, organizando estas liberaciones al cuentagotas para servir los intereses de Chávez, que era su gran amigo, y ella quería guardar la liberación mía para después, de manera que pudiera ser el trofeo para que ella pudiera apalancarse en sus aspiraciones presidenciales. Eh, Señor Betancur, en ese aspecto se sentía cuando hacía la vocería Piedad Córdoba en cierta manera de las FARC y en esos recorridos que hacía para América Latina que usted menciona en un momento donde habían gobiernos muy afines con el socialismo del siglo XXI o declarados abiertamente de esa línea, la podríamos, y escuchando la manera en que narra los acontecimientos que vivió, no desde el rencor, sino desde un análisis, revisando el tiempo atrás. ¿Cómo podríamos evaluarla a Piedad Córdoba como cómplice de estos gobiernos y cómplice de las FARC, cómplice del sistema de financiamiento siniestro y de manipulación política que fue y que es, en cierta medida, villanos? A ver, yo creo que desde un punto de vista política, ella ideológicamente se acercó muchísimo a esta ola de gobiernos de centroizquierda o de izquierda que hubo en América Latina. Rafael Correa llega después, a él lo eligen después de todos estos hechos, pero igual ella va a estar muy cercana a, a Rafael Correa. En el Ujú. caso de Hugo Chávez es mucho más complicado, porque Hugo Chávez lleva el país a, una, a un deshuese y hay realmente una organización que se monta, una organización delictiva para robar los recursos de la nación venezolana. Deshuesan a PDVSA, realmente todas las empresas que había en Venezuela, los jóvenes no saben, pero nosotros que vivimos eso, que tenemos más edad, recordamos que Venezuela era el país rico de América Latina. Es decir, los colombianos que vivíamos al pie, muchos colombianos se iban a vivir a Venezuela porque los sueldos eran muy buenos, porque la vida era muy fácil y porque había mucha plata. Esto se acaba con Chávez, no tanto porque Venezuela deje de ser el país capaz que era, sino porque acaban con la industria, sacan a los empresarios, les roban sus empresas. Hay realmente un andamiaje que se va creando y que se fortalece con Nicolás Maduro. Y es en ese contexto que yo creo que Piedad Córdoba sí es cómplice, porque ella participó de eh, de ese robo a mano armada que le hicieron al pueblo venezolano. Ella participa no solamente con los negocios que ella hace con Chávez, sino con Alex Saab, Exacto, su cercanía. por su cercanía. Entonces, ustedes recordarán que Alex Saab estaba extraditado desde Cabo Verde a Estados Unidos y finalmente el gobierno de Biden lo canjea por unos americanos que Maduro había acusado de algún delito y los tenían presos en Venezuela y finalmente los canjean unos por otros. Pero todo esto para decir que aquí lo que tenemos en particular en Venezuela, con muchas ramificaciones con otros países del continente, vemos un andamiaje de narcoestados. Es decir, estamos hablando de estados delincuenciales unidos a otros estados, también dictaduras violentas que se lucran del narcotráfico, de la minería ilegal, de la venta ilegal de crudo, y todo esto dentro de un afán de enriquecimiento personal que es algo nunca visto
Es decir, yo creo que esta época quedará marcada en la historia del continente como la historia de la mayor depredación por estas hordas de personajes que llegan al gobierno usando la democracia, prometiéndole al pueblo nuestro, de toda América Latina, pueblo muy necesitado, sujeto a muchas desigualdades, muchos problemas y mucha pobreza, y se aprovechan de esta necesidad para subirse al poder ofreciendo, es decir, lo que ofrece esta izquierda extremista, es decir, una expropiación, un comunismo, acabar con la empresa privada, y lo que hacen es robar toda la riqueza de los países. Eso lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela. Los colombianos en este momento tenemos obviamente mucha prevención frente a lo que está pasando con el gobierno de Gustavo Petro, porque vemos que están siguiendo exactamente el mismo eh, el mismo camino, es como si tuvieran una plantilla para operar, y esto lo hemos visto en otros países de América Latina. Eh, Así que yo creo que Piedad Córdoba tiene mucho que ver en esto, y yo diría que más que todo el tema del enriquecimiento ilícito está también el empoderamiento de los grupos violentos. Y esto es algo que ustedes en Ecuador están conociendo de manera dramática, y obviamente está ligado a lo que sucede en Colombia y lo que Señor, sucede. señora Bentancur, muchísimas gracias.